Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre el significado y el significante de la verdad en el marco del derecho internacional. Vamos a estar analizando la situación que se está dando luego de, además del diálogo en México, de la nueva reunión que se ha dado recientemente, y vamos a seguir con un análisis, por supuesto, de lo que ha sucedido recientemente en la Asamblea General de la ONU, número 76, y vamos también a conversar sobre otros temas de actualidad con una diputada muy especial, la diputada Ilenia Medina, embajadora de carrera, quien nos acompaña en este programa. ¿Quién mejor que ella para explicarnos y reflexionar sobre el derecho internacional y la importancia de la defensa de la normativa existente para defender la seguridad y la paz internacional? Buenos días, diputada, bienvenida a La Balanza. Bueno, encantada de estar con ustedes aquí en tu programa y en este canal tan escuchado y visto por el país. Así es. Nosotros queremos iniciar, como es noticia, abriendo con un video en el que la Comisión del Diálogo que se encuentra en México en este momento da unos avances de los acuerdos parciales a que van llegando en esa mesa de diálogo. Yo quiero pedirle al director que nos permita el video en este momento. La mesa del proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela, instalada conforme al memorando de entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021, se reunió en Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, del 25 al 27 de septiembre de 2021. Las partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada. También los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse. También prosiguieron en la identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible. Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia y violencia contra las familias venezolanas ocurridos recientemente en la República de Chile, que constituyen una gravísima violación a sus derechos. Asimismo, deploraron las campañas de odio contra los venezolanos y las venezolanas en diversos países. Finalmente, agradecen la facilitación del Reino de Noruega, el acompañamiento del Reino de los Países Bajos y de la Federación de Rusia y el país anfitrión, los Estados Unidos mexicanos. En Ciudad de México, a los 27 días del mes de septiembre 2021. Muchas gracias. Gracias. La Comisión del Diálogo, instalado en los Estados Unidos de México, ha ido avanzando en acuerdos parciales. Sabemos que el acuerdo, hasta que no se llegue a la totalidad de todo lo referido en el memorándum de entendimiento, no se entiende logrado finalmente los acuerdos en su totalidad, pero parcialmente vamos avanzando en algunos elementos. Entre ellos ahora se incorpora, por supuesto, la posibilidad de armar una comisión
donde aparezcan diferentes actores de la vida social y política nacional e incluso creo que internacional para poder avanzar dentro de la transparencia, la inclusión, el encuentro hacia espacios políticos que sean beneficiosos para todos, no solamente en Venezuela, sino en la región, y que sea un ejemplo además para el mundo. Otro de los puntos ahí centrales de ese acuerdo parcial, del cual estaba conversando el mediador, el señor Naylor, Dag Naylor, él nos avanza en ese pronunciamiento que efectivamente las partes allí negociantes, las partes allí en diálogo, acuerdan rechazar toda forma de xenofobia. Hay que decir que ciertamente parte del problema de xenofobia que viven nuestros connacionales afuera son precisamente resultados de la agresión permanente contra Venezuela, el haber catalogado a nuestros migrantes como una amenaza a la región, como personas indeseables, y eso es una reflexión que hay que dar en el país. Pues avanzamos entonces con esta noticia con la diputada Ilenia Medina para establecer algunos puntos de análisis, puntos para el análisis. Uno, entender bien qué es el derecho internacional, cómo se está manejando esta situación en México de diálogo con el acompañamiento de la Federación Rusa, con la intervención de Noruega, que ha sido además un reconocido mediador en conflictos, con la apertura de México para que se dé allí la reunión. Háblanos un poco de qué significa en lo geopolítico, qué significa dentro del derecho internacional, qué impacto tiene hacia adentro y qué impacto tiene hacia la comunidad internacional. Bueno, creo que es muy importante tu pregunta y eso nos llevaría a varias horas de discusión, ¿no? Sin embargo, podemos señalar lo siguiente. Creo que la situación en Venezuela y el diálogo en México de las partes dialogantes es la señal más viva de lo que es la vulneración del derecho internacional ante los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Un ejemplo que nos toca muy de cerca. El derecho internacional nació muy gradualmente en la medida que las naciones iban desarrollando, Hugo Grocio, Jeremías Bentham, pero el salto del derecho internacional se da en 1648, cuando justamente firma el reino, la corona española, junto con los Países Bajos. La paz de Westfalia. La paz de Westfalia, justamente donde allí se reconoce la soberanía, el principio de soberanía nace allí. Y es el inicio de una visión distinta. Y el gran salto se da en 1800, justamente en el siglo XIX, con las gestas de independencia en América Latina y particularmente lo que produce Venezuela desde su acción política y los criterios y las proclamas del presidente, bueno, del libertador Simón Bolívar, el Congreso de Angostura, la Carta de Jamaica, fueron realmente códigos prácticamente que enriquecieron el derecho internacional, la visión de un nuevo mundo distinto, ordenado, organizado, donde tenía que haber relaciones de respeto y de amistad. Pero siempre ha sido así. Las grandes potencias y los países en términos generales tienen objetivos geopolíticos, es decir, cómo se relacionan para lograr en determinadas áreas intereses, lograr esos objetivos que son importantes, son intereses de sus regiones, sus naciones. El derecho internacional justamente nace para armonizar esos intereses y lo señala, tiene que ser a través de la amistad, tiene que ser a través de la solidaridad, la cooperación y los principios de igualdad y de no intervención. Cada Estado un voto, eso se expresa de alguna manera en Naciones Unidas. Ahora, importante en el marco de tu pregunta que, por ejemplo, México, que es muy celosa del principio de no intervención, por cuanto está muy cerca de Estados Unidos, aquel dicho de un presidente mexicano, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, algo más o menos así. Ellos siempre han sido muy celosos y muy consecuentes históricamente con la no injerencia. Y el hecho de que hayan abierto un espacio para el diálogo es muy importante, quiere decir que López Obrador, que ha venido girando, demostrando su disposición
a ejercer su liderazgo en el orden latinoamericano, internacional, sobre todo latinoamericano. Los mexicanos son muy apegados a su visión latinoamericanista porque se sienten distantes de América Latina, esa es parte de su doctrina diplomática. Es muy importante porque, como te decía, Venezuela es un ejemplo de cómo ha sido vulnerado el derecho internacional, porque en estos 20 años, sin hablar de épocas pasadas, lo que ha venido sucediendo no es la expresión de propósitos internos que pueden tener deseos, pero como los deseos no empreñan, evidentemente ha venido con el respaldo de Estados Unidos, los factores globales, estadales y de transnacionales, han venido vulnerando el derecho internacional, las relaciones de amistad, de cooperación, de respeto. Esa posición maléfica, porque no se le puede llamar de otra manera, para de alguna manera acercar a la gente el daño que le han hecho, que han entregado, han pretendido entregar nuestro país, nuestra soberanía, desconocer al pueblo venezolano, eso es sumamente grave. Es decir, la soberanía es la expresión más viva de todo el derecho internacional. ¿Y quién está detrás de la soberanía? ¿Qué significa? Si tú le pones a hurgar en el concepto, la soberanía es la expresión de la voluntad de los pueblos, que son los que determinan por dónde van. Pueden variar, pero son ellos, independientemente te equivocas o no, pero son ellos los que deciden. Y por ello es que nosotros hemos visto en muchísimas ocasiones, recientemente las tristes declaraciones de Josep Borrell, el secretario general de la Unión Europea, ahora en el marco de la Asamblea General. Alguien le preguntó qué iba a suceder, si continuaba apoyando el diálogo en México. Dijo, bueno, depende de lo que decida la oposición, le seguiremos incrementando las sanciones. Bueno, ¿quiénes son ellos? O sea, la visión colonialista que no ha cambiado entre ellos. Actúan con América Latina, sí, actúan con África de la misma manera, con los países del Asia, un irrespeto a la Carta de Naciones Unidas, al derecho internacional, a documentos que ellos han sido partes de eso. Y creo que en eso Venezuela estaba sumamente clara, nuestro pueblo. Por eso, en los momentos que de alguna manera me toca opinar, declarar o dar conferencias sobre eso, siempre nos abocamos al sujeto, el sujeto histórico de los pueblos. En el caso de Venezuela es el pueblo venezolano. No es más nadie que el pueblo venezolano, no es Naciones Unidas, no es el gobierno norteamericano, ni la Unión Europea, sino nosotros, conscientes que vamos a decidir. Apoyamos, respaldamos que se respete nuestra Constitución, nuestra voluntad, o damos pie para que esta gente continúe haciendo daño, vulnerando, favoreciendo los objetivos políticos de Estados Unidos y la Unión Europea, Canadá, o los intereses nuestros propios como nación. Entonces, eso resume de alguna manera lo que está pasando allí. Interesante de eso es que vemos por vez primera, o por lo menos yo no lo había visto antes, que Dag Nylander, como el mediador noruego, es el que declara, no declaran las partes, declara él, hace un resumen importante, tal vez sea una forma... Por el impasse que hubo con Noruega. El impasse que hubo con la primera ministra de Noruega, saliente, donde extrañamente da una declaración en el marco del debate general de Naciones Unidas, que todavía está en desarrollo, donde los jefes de Estado o primeros ministros hacen declaraciones de cómo ven el mundo en los próximos años. Ella hace una declaración, e entre toda su declaración menciona a Venezuela y la supuesta violación de derechos humanos, pero por Dios, los que han venido violentando la soberanía y la paz y la seguridad de las regiones, las naciones, son los países desarrollados, son los países, las potencias, y Noruega no deja de ser parte de eso. Esto sería, por eso perdón, él diputada, hace... Yo le pregunto para ahondar un poco más, Okay. Esta declaración de la primera ministra de Noruega ante la Asamblea General de Naciones Unidas, obviamente fue una forma de sabotear la mesa que se está dando. O sea, ya va de salida, pero le compraron la salida de alguna manera. Sí. ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo diplomáticamente finalmente Venezuela resolvió? La declaración que ellos dan, que nuestro gobierno exige aclarar, porque se supone que el mediador, independientemente del lado izquierdo o derecho que esté tu corazón, tienes que ser imparcial en los hechos y en el derecho. Y cuando la primera ministra saliente da una declaración, está tomando partido por una de las partes que ha justamente montado esa matriz de opinión que en Venezuela hay una violación de derechos humanos. Y él se ve obligado, una cosa interesante, a deslindarse
de la opinión de la primera ministra, e inclusive hay un Twitter de la Cancillería donde piden disculpas. Sin embargo hay un dejo allí, y creo que el hecho de que sea él quien dé la declaración de las partes, las lee él, no las da por un lado Jorge Rodríguez por otra Gerardo y Blay. Gerardo Blay, sino que es él que hace un resumen como mediador, un poco para mostrar su voluntad de que van a continuar haciendo su papel. Y eso es parte del derecho internacional, justamente eso es lo que debe suceder. Lo que no se dice es que quienes son los responsables, nada más hagamos el ejercicio, ¿qué sería de la oposición fascista, no de la que se deslindó de la violencia, sin el apoyo norteamericano y sin el apoyo de los europeos, que son simplemente cómplices, no son aliados? Cuando dicen son aliados, Estados Unidos y la oposición, no son aliados, son cómplices, porque son parte de un entramado criminal para robar, para saquear, es la misma forma de siglos pasados, solo que con las nuevas tecnologías. Así es. Nos tenemos que ir a un corte, diputada Ilenia Medina, pero vamos a seguir analizando porque nos interesa entender por qué hablamos tanto del derecho internacional y de las violaciones, porque es importante que todos los que nos ven, nos escuchan, entiendan que lo contrario al derecho internacional es la guerra y la inestabilidad internacional. Entonces, está en peligro la seguridad del mundo, la seguridad del planeta por estas violaciones al derecho internacional. No solamente agrede a Venezuela, sino agrede la paz internacional, y por eso tenemos que conocer al detalle cómo se conforman estos conceptos y cómo Venezuela se defiende o defiende la verdad, la aproximación a la verdad en esos espacios. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina. Continuamos en la balanza con la diputada Ilenia Medina, también embajadora de carrera, quien además nos ilustra permanentemente sobre el derecho internacional, la geopolítica, sobre los elementos para entender y comprender lo que está ocurriendo a nivel internacional y la posición de diferentes países en este ajedrez geopolítico. Diputada, estamos hablando de, por supuesto, de la conformación del diálogo en México, la importancia de esa conformación, la participación de Noruega. Ya usted nos explicó cómo se resolvió el impasse con Noruega, que abusó del derecho intentando de alguna manera sabotear lo que se está construyendo en el diálogo de México. Ahora bien, hay otro elemento importante para entender que hemos defendido en esta lucha por la soberanía, y es la situación del caso del diplomático Alex Saab, enviado especial por Venezuela, representando intereses de Venezuela para temas económicos y comerciales de Venezuela vinculados al abastecimiento de medicinas y de alimentos. ¿Qué significa dentro del derecho internacional, dentro de esta mesa de diálogo, que se solicite y que esté presente? Porque estuvo presente Alex Saab en el diálogo en México. Hay que resaltar que no estamos solamente defendiendo a la persona de Alex Saab, que ciertamente la estamos defendiendo porque es víctima de una persecución y de una guerra multidimensional. Estamos defendiendo en general la soberanía y el derecho a ejercer la diplomacia según los acuerdos y convenciones internacionales que ha ratificado Venezuela. Háblanos un poco entonces de la presencia de Alex Saab en la mesa de diálogo, qué significa, qué diferencias pueden haber con otras situaciones, por ejemplo, en negociaciones de paz en otras latitudes. Bueno, creo que la decisión del gobierno nacional que decidió, valga la redundancia, que él fuese parte de la mesa de diálogo por la delegación de Venezuela, la delegación oficial de la República, fue, bueno, en el ejercicio de la autonomía que corresponde a las partes, pero además, por cuanto allí una de las decisiones fue de las partes de aprobar una declaración para trabajar por la seguridad social del pueblo venezolano. Y esencialmente, dice el documento, en el ámbito de la salud y de la alimentación. ¿Quién mejor que otro pudiera hablar de las dificultades que está viviendo Venezuela? El hecho de que Venezuela no pueda ejercer normalmente el comercio internacional como corresponde, con todo derecho, bloqueado y sitiado por todas partes. Recordemos que el gobierno nacional
elaboró y se aprobó la ley antibloqueo en la Asamblea Nacional Constituyente y también fue aprobada, referenciada por la Asamblea Nacional, nuestra en acato absoluto de la legitimidad del país. Y evidentemente esto es lo que trató el presidente Nicolás Maduro, de procurar de cualquier forma alimentar al país, alimentar a nuestro pueblo y procurar en otros espacios lo que nos niega el sistema internacional que controla dictatorialmente Estados Unidos y la Unión Europea. Porque es un derecho, es un deber del presidente. La gente dirá, bueno, pero es un deber, una de sus responsabilidades es garantizar los derechos humanos y la paz de la República. Son atribuciones del presidente. Bueno, él tiene que hacer lo que sea, como hace una madre o un padre que ama a sus hijos para procurar garantizar las necesidades. Siendo así, el gobierno decide incluirlo allí y la respuesta de la oposición es muy extraña, porque uno pensaba que por lo menos silencio. Si no se sumaban a la solicitud, ambas partes, como hicieron apoyando los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo, ellos inmediatamente, unas horas después, alarmados, Venezuela el gobierno quiere paralizar el diálogo. No, el único que realmente puede de manera exhaustiva denunciar el entramado criminal que le hace Estados Unidos a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba y tantos otros países, no solamente a nosotros, es él, porque él está detenido injustamente, arbitrariamente, en Cabo Verde. Ahora, lo interesante, Olga, y a tus oyentes, es lo siguiente. Todos sabemos que Venezuela está bajo un ataque. Venezuela es un país atacado por el imperio norteamericano, que nos declaró en el año 2015 que éramos enemigos. Es decir, estamos en guerra, nosotros no estamos en guerra porque nunca los hemos atacado, sufrimos una agresión. Por lo tanto, Alex Saab, agente diplomático y comercial venezolano detenido en Cabo Verde, es un prisionero. Corresponde, es un prisionero de guerra. Y la Convención de Ginebra de 1949, el tercer convenio, trato debido a los prisioneros de guerra, establece quiénes pueden ser beneficiarios con un estatus para ser liberados inmediatamente, como los militares en un combate. Él no es un militar, pero es proveedor, es diplomático. Debe ser liberado inmediatamente por Cabo Verde, que es parte de esa convenio, aunque Cabo Verde fue independizado en el año 75, cuando asume ser miembro de Naciones Unidas, asume todos esos tratados también, porque son parte de la costumbre. Esos tratados nacieron con la costumbre de muchos años, muchos siglos. Por lo tanto, es su obligación liberar a Alex Saab, que intervenga Naciones Unidas, que es el secretario general. Antes era Suiza la que era depositario de esos convenios, ahora el secretario general y la Cruz Roja deberían estar liberando, es lo que corresponde. De prisioneros de guerra, la Convención para la Protección de Mínimas Garantías en caso de guerra, en el caso de los prisioneros, sí, efectivamente forma parte del derecho internacional humanitario, que es una especialización del derecho, sí, internacional que trata temas vinculados a los derechos humanos. Entonces, están todavía con la agravante que no solamente es el derecho internacional, sino que es el derecho internacional humanitario que se está violando permanentemente y sistemáticamente contra Venezuela, porque no es solo contra el Saab, es contra la diplomacia venezolana, contra la soberanía venezolana. Contra nuestro pueblo, es un genocidio, un delito de lesa humanidad, que además es un caso que fue consignado en la Corte Penal Internacional. Y esas son las grandes debilidades que tiene el mundo hoy, porque no se llaman las cosas por su nombre. Y creo que valdría la pena hacer un punto aparte en relación al discurso de Antonio Guterres en la apertura de la Asamblea, en el periodo 66-67 de la Asamblea, cuando señala una serie de cosas, abre las alarmas, pero no dice lo puntual y lo necesario, porque eso es fundamental, el desconocimiento del derecho internacional por las potencias nucleares. Y estamos hablando de Estados Unidos. Si eso no tiene un término, si eso no puede ser controlado desde Naciones Unidas, el mundo va a seguir errando. Y creo que las alarmas que él prendió se van a quedar cortas por lo que pueda suceder. Yo quisiera también apuntar en el caso de Alex Saab, que además que muy bien tú analizas la situación de él como prisionero de guerra, y eso hay que evaluarlo
en estas conversaciones y estas denuncias que se hagan ante el sistema de Naciones Unidas, porque él es finalmente un rehén, Así o sea, está en condición de rehén, o sea, nos están presionando usando sí. a Alex Saab y nosotros, por supuesto, tenemos que Ella liberarlo de teme. la manera que sea. Y temen, yo quisiera que me mostraran, porque es que el Partido Patria para Todos, la diputada es parte de la dirección nacional, de la directiva del partido, La Junta ad hoc. históricamente, de la Junta ad hoc, ha hecho un Afiche. afiche bien interesante. Ahí está. USA le teme a su verdad. Libertad para Saab ya. Sabemos que es un rehén, es un prisionero de guerra. Por eso es que hablamos que en este programa vamos a hablar de la verdad en el marco del derecho internacional. O sea, tenemos que empezar a catalogar, así como decimos, ya no podemos decirlo, hemos dicho hace 2 años, 3 años, desde que empezaron el bloqueo, no se digan sanciones. Vamos a Medidas hacer, son medidas coercitivas coercitivas unilaterales. porque son formas de quererte arrodillar. Las sanciones se aplican cuando tú incumples un acuerdo, incumples un mandato, incumples una convención. En este caso, Desconoces una norma. no estamos incumpliendo absolutamente nada y Estados Unidos unilateralmente y Europa unilateralmente no tiene capacidad dentro del derecho internacional para imponer ningún tipo de castigo. Claro, ellos unilateralmente nos están queriendo arrodillar porque lo que están castigando es la irreverencia de este pueblo, la resiliencia, la resistencia y además una forma de hacer política internacional totalmente diferente, respetuosa de los principios del derecho internacional. ¿Por qué de referir a Alex Saab? Porque es que Alex Saab tiene que estar en la mesa porque o sea, la situación de Alex Saab está intrínsecamente ligada a las medidas coercitivas. Es un resultado, es una medida coercitiva más y el punto central del diálogo es llegar con estos sectores de la oposición que quieren volver a la política, llegar a un acuerdo de que no podemos seguir haciéndole daño al pueblo de Venezuela y a la nación y violentando el derecho internacional porque se pone en peligro la seguridad de la región, se pone en peligro la seguridad internacional. Esto porque, bueno, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué lo defienden tanto? No, es que yo estoy defendiendo la soberanía, estoy defendiendo y me presto en cualquier parte del mundo para hacerlo. Y tú también como diputada, como embajadora, como conocedora, esto es un caso que le compete a todos los venezolanos, sectores de la oposición, sectores que apoyan al gobierno. Esto es un tema de soberanía y de respetar el constructo que se ha logrado dentro del derecho internacional para tener paz en la Es un deber región. de todos, ¿ah? Levantar la bandera por él, que se sacrificó. Él sabía exactamente el peligro que corría, porque el mundo está en una situación caótica, como bien lo dice Guterres. Y lo hizo, él tendrá sus espacios vinculado al comercio, pero lo estaba haciendo él, no mandó un agente, lo estaba haciendo él directamente, además con el respaldo oficial del gobierno nacional. Eso no es cualquier cosa, eso valdría la reflexión y ponderar el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio de este señor, a quien no conozco, pero basta saber lo que vino haciendo por nuestro pueblo para generar respeto por él y además solidaridad, acciones de solidaridad por él. Se hizo público un comunicado que envió, me imagino que a través de sus defensores, porque no tiene acceso a la tecnología, mucha tecnología, donde él hace una aseveración de su posición de seguir defendiendo la patria. O sea, para la patria estamos hablando de ese espacio sin fronteras que conocemos desde los inicios de la humanidad, que es que la patria es la humanidad, la patria es el hombre, la patria es la verdad, la patria es el derecho a que se respeten las diferencias, el derecho a poder pensar diferente y el derecho a construir para todos, no solamente para unos cuantos. ¿Tú leíste el comunicado que envió? No lo he leído, pero sé que va por esa orientación. No he tenido oportunidad de leerlo, pero sé que va por esa orientación, porque además algunos dicen, bueno, pero es colombiano. Bueno, y la patria grande. Nosotros juntos luchamos con los colombianos y neogranadinos en aquel momento, y la patria grande es esa, justamente el además sueño que Bolívar. nosotros en Venezuela, inclusive en el derecho hemos avanzado a incorporar, nacionalizar con ciertas facilidades a los hermanos
del Claro. pueblo colombiano. Además, incluso en el ejercicio de derechos civiles y políticos, aquí pueden en algunas elecciones participar extranjeros que tengan cierto tiempo en Venezuela. O sea, aquí hemos avanzado tanto como para ahora decir es que él es de nacionalidad colombiana, No, pero es que un es momento, un para ser derecho además. agente diplomático Así es. no requiere ser nacional del país necesariamente. No necesariamente, pero además es una decisión del presidente de la República dotarlo de todo el respaldo para una misión de tal naturaleza. Si no puedes llevar a la gente a hacer misiones complejas, difíciles, bueno, desnudos. Tú tienes que llevar instrumentos y el presidente lo dotó de los instrumentos necesarios. Ellos están violando la Convención de Viena de Derecho Diplomático, están violando la Convención de Naciones Unidas en el tema del derecho internacional humanitario, el convenio número 3. Están, bueno, desconociendo todo. Y eso es ¿Y qué sumamente grave. implicaciones tiene el derecho internacional para Cabo Verde, para la CEDAW, que Cabo Verde de forma irreverente Bueno, incluso a la región a la que pertenece no asuma las de responsabilidades? África, justamente, eso hay una afectación porque el sistema judicial de África, de esa región, le otorgó libertad e instruyó a que fuese liberado y Cabo Verde prefirió sus relaciones, sus orígenes con Estados Unidos que atender bueno, sus obligaciones internacionales. Es casi una tendencia la impunidad con la que se actúa ahora y justamente el que se haya mostrado con tanta fuerza como lo está haciendo Venezuela, cómo han cometido hechos ilícitos internacionales, el saqueo a las riquezas de Venezuela, monómeros, circo, el oro, deja al descubierto a estas grandes potencias que siguen siendo y comportándose exactamente igual al siglo XIX. O sea, la doctrina Monroe por un lado, esa visión imperialista, supremacista de los europeos, eso no ha cambiado nada. A pesar de que pasamos ya de la Liga de las Naciones a la Sociedad de las Naciones, a Naciones Unidas, que mediaron varios años, muchos años, décadas inclusive, hasta llegar a Naciones Unidas, que es la Sociedad de las Naciones, esa estructura de la Sociedad de las Naciones, pero ampliado al resto del mundo. Cuando nace la Sociedad de las Naciones, Estados Unidos no quiso participar. No quiso, con celos, con diferencia, pero se da en el 45 la sociedad, las Naciones Unidas, con un tratado importante, de los cuales Venezuela es miembro fundador también, pero lo desconoce Europa y lo desconoce Estados Unidos. Y una cosa brutal es este saqueo. El saqueo que nos han hecho no tiene parangón en el mundo, no lo tiene. Y por ello, fíjate tú que tú me preguntabas Es un en saqueo relación... casi que rememora los tiempos de la colonia. Así es, y exactamente igual. En la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano importante, subsidiario de Naciones Unidas, que es el que desarrolla, codifica el derecho internacional de acuerdo a las prácticas inclusive de los estados, ha señalado, tuvo 20 años discutiendo un conjunto de normas sobre la responsabilidad internacional de los estados cuando cometen hechos ilícitos, y entre ellos está nos tienen que devolver el dinero que nos han robado nuestros activos, nos tienen que resarcir, tienen que indemnizar al Estado, tienen que pedir disculpas al pueblo venezolano y pasará el tiempo que sea necesario. Pero nosotros no podemos renunciar a eso porque además sería sumamente lamentable, haríamos un flaco servicio a la paz del mundo porque está al principio de las prácticas ulteriores. Ellos intentan, por eso siempre alertamos, nosotros tenemos que decir medidas coercitivas unilaterales, las rechazamos, las desconocemos, las combatimos, porque lo contrario se impone las medidas unilaterales por encima del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Es sumamente grave cuando la señora Michelle Bachelet, en lugar de hablar de las medidas coercitivas unilaterales, habla de sanciones. Las sanciones como tal, el único órgano que en Naciones Unidas tiene esa potestad es el Consejo de Seguridad, siempre y cuando efectivamente en ese país o en ese gobierno se esté vulnerando la paz del mundo, se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y Venezuela es un reflejo que ha sido víctima de falsos positivos, de una guerra mediática en todos los órdenes que hemos visto, y que eso afecta, mira, eso no afecta solo al comercio, a nuestros ingresos, la posibilidad de vivir
como nos corresponde vivir, sino psicológicamente afectado. No solamente en las instituciones, ha afectado a nuestro pueblo, ha debilitado a las familias que se han tenido que dividir buscando falsamente nuevos destinos, y resulta que por donde pasa el pueblo, gente de nuestro pueblo, hermanos y hermanas, los vemos vulnerados, los vemos afectados, los vemos humillados. Mira, yo voy a decir algo que solamente me compete a mí, pero yo digo, ¿cómo es posible que los hermanos y hermanas venezolanos que viven en Chile, médicos, porque la prensa siempre recoge la bondad y la maravilla y la fortaleza, la sabiduría de los médicos venezolanos en Chile? Y yo quisiera escucharlos levantando la voz. En defensa de En defensa de nuestros hermanos. ¿Por qué no lo hacen? Creo que es importante, yo estoy esperando que alguno se decida a hablar por sus hermanos venezolanos, porque eso no se parece a lo que construyó Bolívar y que ha construido Chávez, el pensamiento de Chávez. Así es, yo también espero que los médicos que han sido recibidos por el gobierno chileno, que les ha dado oportunidades, porque obviamente el gobierno chileno se ahorra 15 años de financiamiento de estudios y absorben. Y lo que cobran, no es lo mismo que cobra cualquier médico chileno. Así es. O sea, que responda por lo que le dio la nación venezolana para llegar a ser médico, llegar a estar allí y que defienda a sus connacionales de una brutal agresión que no tiene ningún tipo de justificación, ningún tipo de argumento válido. Nos vamos a ir a un corte, diputada, para seguir conversando sobre la verdad en el marco del derecho internacional, pero tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos en la balanza con nuestra diputada Ilenia Medina, además embajadora de carrera. Tenemos en la imagen diciéndole el PPT a úsale teme a la verdad, libertad para Saab ya. Seguimos denunciando, por supuesto, desde todos los espacios, la injerencia de Estados Unidos, las medidas coercitivas, la persecución permanente y sistemática contra el pueblo venezolano y en este caso, por supuesto, con nuestra posibilidad de establecer relaciones comerciales para garantizar alimentos y medicinas a Venezuela. Diputada, vamos a pedir un video del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU, la Asamblea número 76, que se está desarrollando todavía allí, importante porque es una sesión que convoca a los presidentes y a los primeros ministros, jefes de Estado, jefes de gobierno, a el debate sobre los temas que garantizan la seguridad de las naciones, la paz internacional, la horizontalidad y los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas. Continuamos con el video del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU. Un pedazo de su conversación. Hoy a ustedes, desde aquí, desde el corazón de esta Caracas que vio nacer a los libertadores de América, que el pueblo venezolano, con su gran capacidad de resiliencia, con su gran capacidad de resistencia, el pueblo venezolano se ha puesto de pie y en este año 2021, año especial y maravilloso, donde se cumplen los 200 años de la victoria definitiva de la batalla de Carabobo, por nuestra independencia, el año 2021 ya hemos pasado de una fase cruel, dolorosa de resistencia a una fase de recuperación y de crecimiento sostenido con la ciencia, la innovación, la tecnología y la capacidad espiritual de un pueblo trabajador que se niega a doblegarse y que es un pueblo rebelde, libre, que se crece y se ha crecido en todas las dificultades que nos ha tocado durante estos años. Hemos tomado el camino de la recuperación y del crecimiento integral de nuestra nación. Hemos tomado el camino del despliegue de las fuerzas productivas de un país sometido a un bloqueo infernal, a una persecución criminal y a una tortura cruel a su cuerpo económico y social.
y le decimos a los pueblos del mundo, con valentía, con decisión, con inteligencia y sabiduría, sí se puede afrontar las agresiones imperiales y avanzar. Es por eso que hoy ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste. Y lo decimos a nombre de 30 millones de venezolanos y venezolanas. Y agradecemos el apoyo de los países de Naciones Unidas para avanzar en ese gran objetivo de nuestro país y de nuestra región. En la intervención del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de Naciones Unidas hizo un recuento de cómo impacta las medidas coercitivas, cómo ha sido el saqueo permanente y sistemático a Venezuela por parte de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, cómo Venezuela definitivamente en una espiritualidad histórica y en una moral histórica se planta frente a la agresión y empieza a recuperarse. Dice, sí se puede, los pueblos del mundo, sí se pueden. Las agresiones, obviamente la Asamblea General lo ha dicho en varias resoluciones, no son eficaces, no son efectivas, son delitos de lesa humanidad y no consiguen su objetivo último, que es trastocar un gobierno. No necesariamente lo consiguen, y menos en el caso de proyectos históricos y espirituales como el proyecto bolivariano. Y vemos allí a un presidente, al presidente Nicolás Maduro, que no solamente está representando a 30 millones de venezolanos, está representando a todos los que le antecedieron, atrás de, o sea, yo me imaginaba, lo veo y veo atrás de él acompañándolo al presidente comandante Hugo Chávez, veo al Libertador, veo a hombres y mujeres, lideresas y líderes históricos de Venezuela que están allí presentes diciendo, ya va, esto es un proyecto histórico que se va a defender permanentemente con toda la resistencia que la conciencia histórica del pueblo nos permita, y estamos avanzando. Háblanos un poco de esa denuncia, del apoyo que también se le prestó delante de todos los países allí en la Asamblea a Cuba y otras naciones que también han logrado resistir a la agresión y que han podido tecnológicamente ir recuperando espacios, ir desarrollando tecnologías a Irán, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de cómo se desarrolló la Asamblea, cómo se está desarrollando la Asamblea General. Mira, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene dentro de sus cronogramas de actividades el inicio del periodo de debate, lo de cada año, que empieza justamente en septiembre, con una intervención de los jefes de Estado y jefes de gobierno, para dar a conocer el estado de su país y su visión sobre el mundo y los grandes problemas y cómo debe dirigirse Naciones Unidas. Bueno, el presidente lanza una prosa sobre lo que es la heroicidad de nuestro pueblo. Él habla no solamente en nombre de Bolívar, de Chávez, que ya es una cosa inmensa, sino de la forja de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, de los hombres y mujeres, de los venezolanos de a pie, que han hecho lo imposible por mantener este país en resistencia y movilizado. Es lo que nosotros de alguna manera queremos señalar cuando hablamos de la soberanía. La soberanía es la voluntad irrestricta de un pueblo a ser libre, a tomar sus propias decisiones, a decidir por qué camino, por qué ruta va a transitar. Y nosotros tenemos la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, que elaboró esa extraordinaria y hermosa Constitución y que construyó además fue aprobada en referéndum, definió cómo iba a avanzar para hacer posible el objetivo fundamentalísimo de una nación, que es la felicidad, como lo dijo Bolívar en el Congreso de Angostura, y todo lo que nos consideramos revolucionarios, como lo dijo Chávez y todos aquellos antes de Chávez, la felicidad de nuestro pueblo. Esa es la expresión más viva de la soberanía y la decisión de un pueblo a ser libre,
que venga quien venga, no nos pueden imponer. Y eso es una cosa sumamente hermosa, que serán los siglos los que podrán decir cómo largas colas de gente para comprar comida, largas colas de gente para surtir de gasolina siendo un país petrolero, todo el daño que nos han hecho y lo que significa la espiritualidad y el amor de un país. Por eso, esta gente que se llaman partidos y que están sentadas en México y que nos han robado, hay que decirlo una y otra vez, tienen que pagar sus culpas en el marco de la justicia, pero de cualquier manera, la significación del discurso del presidente, cuando él dice, habla la resistencia, denuncia las medidas coercitivas unilaterales, y sin embargo dice, y seguimos avanzando, y seguimos triunfando, el esfuerzo de un pueblo. Él solo lo dirige. Es además, diputado, un mensaje de las naciones para decirle Es al posible. imperio, no solo que es posible, sino que han fracasado. Han fracasado. Han fracasado en sus intentos y el pueblo va a Eso es levantar las histórico, banderas además. de la victoria finalmente frente a estos intentos genocidas. Pero fíjate tú que, tomando en cuenta la intervención del presidente, extraordinaria, sobria, como lo dice la CELAC, en pocos minutos colocó el punto, el acento sobre todas las IES habidas y por haber. Y de esta misma manera fue capaz en pocos minutos de describir exactamente cuál es la situación en Venezuela, las críticas, la exigencia de que el derecho internacional debe ser respetado. Y si nosotros tomamos eso, esa intervención del presidente, necesariamente nos obliga a hablar de la intervención del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde él, en una valiente intervención, valiente hay que decirlo, podemos colocar al final de su declaración, firmarla, pero allí falta una cosa muy importante, creo que lo comentaba al principio del programa, el término soberanía. Él señala que el mundo está en una situación sumamente deplorable, hay alarmas, no solamente en el ámbito de lo económico, sino que la pandemia devela la falsedad del modelo que se está viviendo, pero no coloca las cosas como debe colocarlas. Dice, habla de la paz, habla de los derechos, pero no habla de la soberanía, habla de la justicia. Muy bien, paz, soberanía, pero la soberanía es esencial porque es lo que define las relaciones, es lo que define el derecho internacional y es lo que define las relaciones respetuosas que deben haber entre una y otras naciones independientemente de su fuerza, de su poder económico. Es la ficción jurídica de la igualdad. Y es allí donde está la clave, porque él hace un reclamo a los países, a la comunidad internacional, dice que hay un resquebrajamiento como nunca lo ha habido, pero entonces dice, la agenda común que él está lanzando, Guterres, donde coloca 90 recomendaciones, pero habla de las consecuencias y no habla de las causas. La causa es que las potencias del mundo prevalecieron sus objetivos estratégicos por encima del derecho internacional, que es lo que encubre, que es lo que protege la paz y la humanidad. Por eso cuando algunos me dicen, bueno, tú eres multilateralista, tú crees en Naciones Unidas, yo creo. La correlación de fuerza define por dónde transita las Naciones Unidas, porque los estados porque las organizaciones son producto de sus estados, de sus gobiernos. Por eso hay muchas cosas que podemos decir. ¿Qué diríamos nosotros? Así desde pequeñitos, de aquí desde Venezuela, tenemos que tener un servicio exterior de primer orden. Siempre, para Cuba, el servicio exterior es de primer orden. Nosotros también tenemos cosas importantes que señalar, pero tenemos que fortalecer el servicio diplomático nuestro. La política exterior de Venezuela es extraordinaria, pero hay que continuar formando esas nuevas generaciones. Sobre todo, diputada, se me ocurre, ahora que está hablando, como estamos hablando de la verdad dentro del derecho internacional, es poder de verdad, dentro de los términos de la diplomacia, poder decir las cosas por su nombre.
y poder identificar, por ejemplo, en el caso que señala, las causas del resquebramiento internacional y del derecho internacional, y no solamente tratar las consecuencias. Era como estamos hablando ahora fuera de cámara, el tema de la migración, que es un arma de guerra, y que se habla del derecho a la migración, pero no se habla del derecho a que yo permanezca en mi territorio. El derecho Yo a la tengo derecho a migración, que no haya medidas coercitivas que me obliguen a salir de mi tierra y de mi familia. Tengo derecho a que tú no me amenaces, a que Israel no amenace a Palestina y obligue a los palestinos al éxodo criminal en que lo llevó Israel. Es decir, debemos fortalecer en digamos que en todos nuestros países, no solamente en la diplomacia, sino los que tenemos posibilidad de relaciones internacionales, una reconceptualización que se aproxime a la verdad en el derecho internacional, para que no sigamos trabajando con el mismo lenguaje que esconde tras de sí falacias. pero eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacerlo? Fíjate tú, el secretario general, yo creo que él es un buen hombre, un hombre digno, pero ¿quién lo elige? ¿Quién elige el secretario general? Lo elige el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no son los 15 miembros, son 5. Son 5 miembros, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia. Entonces, son ellos los que definen, ellos solitos los que definen quién va a ser el secretario general y luego se lo colocan a la Asamblea General. Si solamente eligen uno ellos, en lugar de una terna, 3 personas, y luego lo colocan para que la Asamblea General decida, eso debe ser modificado. Mira, la Carta de Naciones Unidas establece que aquel miembro de Naciones Unidas que haya desconocido la Carta y todas las resoluciones tiene que ser suspendido. ¿Alguien tiene duda que Estados Unidos debe ser suspendido? O Israel. O Israel, pero es quien solivianta y fortalece la actitud criminal de Israel es Estados Unidos y es la Unión Europea. Lo que están haciendo ahora, por Dios, en un momento de tanta confusión, crean ese parapeto militar que se llama AUKUS, creo, que es que Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón crean todo un entramado militar con misiles nucleares para amenazar a China, porque simplemente China es el que compite con Estados Unidos en relación, el emergente en cuestiones de comercio, pero es una visión totalmente distinta. China jamás ha pretendido ser un hegemón, jamás ha invadido países, jamás ha violentado los derechos humanos de pueblo alguno. Entonces, esas situaciones deben ser discutidas. Por eso, mira, yo personalmente como diplomática siempre defendí el veto, pero el veto para todos, porque el veto defendido a causa justa. Veto para todo. Veto para todos, pero ha defendido causas justas. El problema no es el veto, sino que solamente es para las 5 potencias, que cualquiera de los 15 pueda vetar, porque hay momentos en que es necesario que la invasión a Siria, cuando se discute en el Consejo de Seguridad, China y Rusia los vetan, y por eso no se da lo que lamentablemente ocurrió con Libia. Así es. Que en una visión estrecha Rusia apoyó y China apoyaron esa locura y ya desapareció Libia prácticamente. Entonces el tema es cómo fortalecer Naciones Unidas, ese es un gran debate. Antonio Guterres no se atreve, yo creo que vale la pena que los estudiantes de Derecho, de Estudios Internacionales, de las cancillerías deben estudiar profundamente el planteamiento que él hace y luego la agenda común para colocarle aspectos allí que la clave está, en mi opinión, no aparece en ninguno de su intervención la palabra soberanía. Habla de los 3 documentos como la agenda común, que es la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto de París, que son los 3 elementos que sustentan, pero hay muchos otros, hay que decirle a Antonio Guterres, hay muchos otros más. La Convención de Ginebra en relaciones diplomáticas, respeto, la declaración de respeto de los principios del derecho internacional en base para fortalecer la amistad y la cooperación entre las naciones, el deber que tienen mire, el informe McBride, que es fundamentalista, un documento que hizo la UNESCO, y la UNESCO es parte de Naciones Unidas, donde se les dice a los medios de comunicación del mundo en los años 60 que ellos deben respetar la verdad de los pueblos, que no deben ser parte de las componentes, y parte
parte de lo que ocurre en el mundo están los grandes medios. Nosotros somos víctimas de esas verdades, entre comillas, falseadas, donde nos dicen a nosotros, a la República Bolivariana de Venezuela, que comete delitos, y a Israel ni con el pétalo de una rosa. Están falseando la realidad. Es decir, debe haber debate donde se digan las cosas con mucha crudeza. Y creo que es muy importante decir que recientemente Venezuela, Irán, Rusia y otros países, China, crearon el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas para discutir verazmente lo que está sucediendo con la Carta. Hay un comité, el Comité de la Carta, donde hay una agenda que nunca ha podido pasar de 2 temas. Cuando nosotros estuvimos allí, intentamos colocar el tema, a mí me tocó esa tarea de colocar allí, estoy hablando del año 2009, ¿qué sucede con los estados que violentan la Carta de Naciones Unidas? Siendo países miembros del Consejo de Seguridad, que tienen la obligación de respetar la paz y la seguridad del mundo, velar por ella y respetarla. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué pasa con Estados Unidos? Eso no pasó. Eso no pasó, se quedó ahí. Casualmente. Casualmente. Entonces, esos son los grandes debates que hay que dar, porque de otra manera el mundo va a continuar y quién sabe de qué manera, porque esa amenaza nuclear que le están haciendo a China va a generar una situación de mayor conflicto, de mayor peligro para el mundo, no esa zona, lo que eso implica para la humanidad, el modelo económico, el daño que se le está haciendo a la biodiversidad. Así es. Diputada, nos vamos a tener que despedir porque ya el tiempo se nos hizo muy corto, por supuesto, se nos hace muy corto para estos temas, la comprometemos a otro momento seguir analizando las verdades dentro del derecho internacional, es muy importante que todos los manejemos. Por ahora también tenemos varias tareas, seguir trabajando primero en la unidad interna, es fundamental como proyecto histórico que mantengamos la unidad, la participación, el reconocimiento de las diferencias y fortalecernos como nación para poder seguir dando este debate internacional que va a favorecer una humanidad en paz en un futuro no muy lejano. Nos vamos en la balanza, nos despedimos, gracias por acompañarnos. Gracias diputada. A ti por invitarnos. Y bueno, seguimos en la defensa de la soberanía y de nuestro proyecto histórico. Nos vamos, un saludo hasta el próximo programa.